Ya. A ver, bueno, vamos a avanzar con el tema. Ya suficiente tiempo hemos esperado para poder iniciar. A ver. Recordemos, chicos, a ver, ¿qué hemos hablado en la clase pasada? A ver, alguien que me haga recordar. Yo también me he olvidado. ¿De qué hemos conversado en la clase pasada? Rafael, ¿de qué hemos conversado en la clase pasada? De la comunicación, Miss. Sobre la comunicación. Vimos lo que son tipos de comunicación, ¿cierto? Recordamos también eso nuevamente. ¿Y qué más vimos? De las lingüísticas, conjuntos de lingüísticas, de ondas sonoras, ondas naturales. Exacto, los tipos de canal, mejor dicho, los elementos de la comunicación, ¿cierto? Hemos visto un emisor. ¿Cuál es la función del emisor, chicos? ¿Cuál es la función del emisor? Merly, activen su audio, nomás, chicos. El emisor es el que transmite el mensaje, profesora. Muy bien, es quien emite el mensaje. ¿El receptor qué será? El que recibe el mensaje. El que recibe, recepciona, ¿cierto? Y el mensaje es la información concreta que se va a intercambiar. Ahora, ¿qué será el contexto? El lugar, Miss. El lugar, exacto, el lugar donde se realiza la conversación, ¿cierto? Muy bien. El canal, lo que nos decía Rafael, hay dos tipos de canal. Las ondas sonoras y natural. Eso es las ondas sonoras. Las ondas sonoras es un canal natural. Natural. Artificial. Y artificial. Cuando nosotros hablamos de canal artificial, ¿a qué hacemos referencia? Cuando se habla con un artefacto hecho por el hombre. Con un dispositivo hecho por el hombre, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, el celular, la computadora, un papel también, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, hemos hablado ya sobre los actos comunicativos. ¿Qué función cumplimos nosotros, cierto? Espero que les haya quedado claro. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular, ¿sí? Que es la sílaba. ¿Qué será la sílaba, chicos? ¿Qué será la sílaba para ustedes? ¿Mm? Separar las sílabas, Miss. Por decir Perú, separas, Miss, las sílabas. Ya, separar las sílabas. Pero si yo digo Perú, ¿cuántas sílabas tiene? Dos, profesora. Dos, Miss. Dos, Miss. Sílabas. Dos sílabas. Entonces, la sílaba va a ser aquel sonido o grupo de sonidos que se va a producir en un solo impulso respiratorio, mejor dicho, en un solo tono de voz. Es la separación que nosotros le hacemos a las palabras. Pero recuerden, cuando yo separo en sílabas, debo de conocer que al momento de yo silabiarla, reproducir el sonido entre sílabas, debe de conformarse el mismo sonido que sucede o que se da al inicio, cuando es palabra compuesta. Por ejemplo, yo sin separarlo digo biblioteca, ¿cierto? Pero si lo separo en sílabas, es biblioteca. ¿Tiene el mismo sonido o no? ¿Se forma la misma palabra o no? ¿Se forma la misma palabra o no, chicos? Sí, Miss. Sí, se forma la misma palabra. ¿O será lo mismo que cuando yo separe, por ejemplo, biblioteca, ya no en 4 sílabas, sino en 5? Y la B y la I la separo. Sería biblioteca. ¿Tendrá sentido?
No, Miss. No, ¿verdad? Entonces, Es No, tengo- Miss, no tiene. exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es que así, cuando yo tenga la palabra solita, sin separar de sílabas, tiene un sonido, ¿cierto? Entonces, ese mismo sonido se debe de repetir que cuando yo lo separe en sílabas, sino que cuando yo pronuncio en sílabas es mucho más pausado, ¿ya? Pero debe ser el mismo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, debemos de conocer según el tipo de sílaba, según la cantidad de sílabas, tiene un nombre. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, a ver, para que me entiendan. ¿Quién está con la moto ahí practicando? A ver, yo tengo la palabra pan. ¿Cuántas sílabas tiene? Misita Mesli, que apaga su audio, no se escucha. Apaguen sus audios, por favor, chicos. Cuando los llamo, sí seguro no me responden, ¿no? A ver, chicos. Yo tengo la palabra pan. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? 1, Miss. Una sola sílaba. A la palabra que tenga una sola sílaba, ¿ustedes conocen cómo se les llama? No. ¿Nadie? Se le conoce como monosílaba, ¿ya? Monosílaba, que está compuesta por una sola sílaba. Pero si yo tengo la palabra panes, ¿cuántas sílabas tiene? 2, profesora. 2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pa y Nes. Panes. Tiene 2 sílabas. Y cuando tiene 2 sílabas, ¿cómo se le conoce? Bisílaba. ¿Ya? Bisílaba. Cuando tiene 2 sílabas, se le conoce con el nombre de bisílaba. Bi, que proviene de 2. ¿Ya? Ahora, si yo tengo la palabra pantalón, ¿cuántas sílabas tiene? 2, Miss. ¿Tiene 2 sílabas? Tiene 3. 3 sílabas, Miss. 3. Pantalón, ¿verdad? Pantalón. ¿Cómo se le conocerá de 3 sílabas? Trisílabas. Trisílaba, ¿ya? Solamente la abreviación va al inicio y todas terminan en sílaba, ¿ya? Trisílaba. Ahora, si yo tengo panecito, o pancito mejor, ¿ya? O mejor pantalones. A ver, ¿cuántas sílabas tiene? 4, Miss. 4, Miss. ¿Cuáles son? Pantalones. Pantalones, Nes. ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo se le conocerá cuando tiene 4 sílabas? ¿Mm? ¿Cómo se le conoce a la palabra que tiene 4 sílabas? 4 sílabas. ¿4 sílabas será? Se le conoce con el nombre de tetrasílaba. ¿Ya? Tetrasílaba. ¿Ya, chicos? De esa manera se le
conoce. ¿Ya? Hasta acá, ¿todo claro? Sí, Ya. profesora. Tetrasílaba. Entonces tenemos dos nombres. Pero recuerden, cuando yo es un poco complicado, ¿verdad? Si yo les digo, ¿no? ¿Cómo se conoce a la palabra que tiene 4 sílabas? Un poco complicado para recordar la palabra tetrasílaba, ¿cierto? Entonces, a partir de la palabra que tiene dos sílabas, a más se le conoce con el nombre general que es polisílabas, ¿ya? Polisílabas. Entonces, si yo no me recuerdo específicamente cada uno de los nombres según las cantidades, yo puedo decir que es una palabra polisílaba, que tiene varias sílabas, ¿ya? Pero ese es a partir de 2 sílabas a más, de palabras que tengan 2 sílabas a más. ¿Ya, chicos? Chicos, ¿están ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, ¿cómo yo debo de conocer a las palabras que tienen más de 2 sílabas? ¿Cuál es su nombre general? Polisílabas, Miss. Polisílabas, Miss. Polisílabas. Muy bien, excelente, chicos. ¿Ya? Polisílabas. Eso, por favor, nunca se olvide. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de ello también debemos de conocer la estructura que va a tener cada sílaba, ¿ya? Cada sílaba. Recuerden que de ahora en esta clase específicamente vamos a analizar sílaba por sílaba, ya no por palabra, sino por sílaba, ¿ya? Eso no se olviden, por favor, ¿ya? Ya el análisis por palabra no es. Y su estructura o la estructura que nosotros vayamos a tener de cada una de las sílabas va a ser por sílaba, ¿ya? Y tiene 3 estructuras cada una de las sílabas, ¿ya? Que es una es la cabeza, la cima y el coda. ¿A qué llamamos cabeza? Cabeza le conocemos a aquella consonante o grupo de consonantes que van a estar al inicio de la sílaba. Siempre se van a encontrar al inicio de la sílaba. Mejor dicho, otra definición es la cabeza, es aquella consonante que va antes de la vocal. Ya antes, no después, antes. Para ello vamos a conocer 2 tipos de cabeza, se podría decir, cabeza simple y cabeza compuesta. ¿A qué llamamos cabeza simple o cabeza compuesta? Es aquella simple, es cuando hay solamente una sola consonante. Y cabeza compuesta cuando hay 2 consonantes, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo tengo la palabra coro. ¿Cuántas sílabas tiene? 2, Miss. 2 sílabas, que es coro, ¿cierto? Ahora, acá, en la primera sílaba, que es co, ¿cuál es la cabeza? La C. La C, Miss. La C. ¿Por qué? ¿Por qué es la cabeza la C? ¿Por qué es cabeza la C? Porque es simple, Miss. Porque es simple ya, pero ¿por qué la C es cabeza y no la O? ¿Mm? Porque es el consonante de la O, Miss. Porque es una consonante. Nante. Ya, por eso es cabeza. Ahora, en la siguiente sílaba, ro, ¿cuál es la cabeza? La R, Miss. La E- La la R, E- porque también es una consonante que está al inicio de la sílaba. o- ¿Ya? Ahora, consonante compuesta es cuando tenemos 2 consonantes. Tengo la palabra cloro. ¿Cuál es la consonante? ¿Cuál es la cabeza en clo? La la C y C la y la L. L. La C y la L. Cierto, la C y la L. Cuidadito me hagan como sus otros compañeros. ¿Ah? Profesora, acá hay 2 cabezas. No, acá me dice la C es cabeza, la L es encima, profesora. No, la cabeza siempre va a ser una consonante.
nantes, siempre, ¿ya? Que va a estar antes de la vocal. Y en la siguiente sílaba, la ro, ¿cuál es la cabeza? La R, Miss. La R, ¿ya? Ahora, eso es por parte de la cabeza. Tenemos la cima, ¿ya? La cima es de naturaleza, ¿qué nos dice? Vocálica. Entonces, mejor dicho, es siempre una vocal, ¿ya? Por eso les hacía el ejemplo, ¿no? De cloro, por ejemplo, sus compañeros me colocaban, la C es la cabeza y la L es la cima, profesora. No, la cima siempre va a ser una vocal, siempre, nunca va a ser una consonante, ¿ya? Y va a ser el núcleo de la sílaba. Por ejemplo, en la palabra coro, en co, ¿cuál es la cima? La O, ¿qué será, chicos? Continente, Miss. ¿Continente? Es la cima, Miss. Es la cima. Cima. ¿Y en la ro, cuál es la cima? En la rol es la O. Es la O, ¿verdad? O. Muy bien. ¿Y en cloro, cuál es la cima, Gracia? La O, profesora. La O. Y en la ro también, ¿cierto? La O. Muy bien. Ya, entonces, la cima siempre va a ser una vocal, ¿ya? Ahora, y el coda va a ser una consonante, ¿ya? Siempre va a ser también la consonante. ¿Qué quiere decir? Entre cabeza y coda siempre es una consonante, pero ¿cuál es la diferencia? Que la cabeza va antes de la vocal, mejor dicho, antes de la cima, y el coda va a ir después de la cima. Ahora, un dato importante es conocer que cabeza y coda van a ser opcionales. ¿Por qué? Porque no en toda palabra o no en toda sílaba vamos a tener ambos elementos. No vamos a tener cabeza y coda a la vez. Podemos tener bien cabeza o bien coda, pero lo que sí siempre va a haber es la cima. ¿Ya? Eso no se olviden. Siempre va a haber la cima. ¿Ya? Ahora, en coda les decía que va después de la consonante. También hay simple y compuesta. Cuando hablamos simple con una sola consonante y compuesta cuando hablamos de dos consonantes. ¿Ya? Por ejemplo, en carta, ¿cuál es la cabeza en la primera sílaba? Car. Chicos. En la primera sílaba, car. ¿Cuál es la cabeza? La C, profesora. La C. ¿Ya? Ay. Lo hice muy grande. Entonces, la C es la cabeza. ¿La A qué será? ¿La A qué es? Consonante, Miss. No, la A, ¿qué es? ¿Cabeza, cima o coda? Cima, profesora. Cima. Ya, la A siempre es una cima. ¿Por qué? Porque es una es una vocal, ¿cierto? ¿Y la R qué será? Vocal. Coda, profesora. Coda. ¿Por qué es coda? Porque va después de la cima y es una consonante, ¿cierto? Muy bien. Ahora, compuesta, acá tenemos solamente cima simple, digo coda simple, ¿cierto? Porque hay una sola consonante. Pero acá en la ta, ¿qué tenemos? ¿La T qué es? La cabeza, profesora. Es la cabeza, ¿ya? Es la cabeza.
Y la A, Cima, profesora. La cima, Miss. ahora, ¿por qué digo eso? Y acá, ¿habrá coda o no hay coda? ¿Acá hay coda o no, chicos? No hay, No Miss. hay coda, No hay, Miss. no hay coda. Por ende, se cumple o no con lo que les decía, ¿no? Que no en todas las sílabas. Entonces, cumple con lo que les estaba mencionando, ¿no? Que no siempre vamos a tener cabeza y coda en todas las sílabas. Puede haber bien cabeza o puede haber también bien coda, pero lo que sí siempre va a haber es cima, ¿ya? Ahora, en la compuesta tenemos coda compuesta también. Por ejemplo, la T y la R, ¿qué son? Cabeza, profesora. Cabeza, la cima, ¿cierto? Y la N con la S, ¿qué será? Coda, profesora. ¿Qué es? La coda, profesora. Coda, ¿cierto? La coda. Y acá se cumple coda compuesta, porque tenemos dos consonantes, ¿ya? ¿Está sumamente fácil o no, chicos? Sí, profesora. Muy bien. A ver, estas de acá, estas palabras que les estoy proyectando, me gustaría que la practiquen primero ustedes, que la desarrollen, para luego hacerlo conmigo. ¿Les parece o no? Unos 5 minutitos para ello. ¿Les parece? Y luego lo hacemos conmigo. Corroboramos y leemos. Y yo llamo a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a Rafael le puedo llamar para la palabra lunes. Entonces le digo, lunes, cómo me lo has silabiado? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Qué tiene y qué no tiene? Ya, chicos, 5 minutos para ello.
Ya, a ver, chicos. Terminaron, ¿verdad? Marcelina, Elvis, Rafael, Merly, Micaela y Wilmer, ¿terminaron? Sí, profesora. Estuvo fácil, ¿verdad? A ver, lo hacemos conmigo. A ver, la palabra, a ver, Wilmer, Céspedes Adriano. Sí, Miss. A ver, la primera palabra, sílaba. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. ¿Cuáles son? Sílaba. Sílaba. Muy bien. A ver, Wilmer, Sí, Miss. la palabra miércoles. Disculpe. 3. A ver, disculpe. La palabra miércoles, ¿cuántas sílabas tiene? 3. ¿Tres? ¿Cuáles son? Miércoles. Miércoles, ¿cierto? Muy bien. A ver, María. María Merly, me parece que hay. A ver. Merly. Merly. La palabra lunes, ¿cuántas sílabas tiene? Merly. 2, Miss. Dos. ¿Cuáles son? Lu, Inés. Lunes. Muy bien. A ver. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Marcelina. Sí, profesora. Marcelina, la palabra mesa, ¿cuántas sílabas tiene? 2, profesora. ¿Cuáles son? Mesa. Mesa. Muy bien. Y por último, ¿quién falta? Micaela. Micaela. La palabra transeúnte, ¿cuántas sílabas tiene? 4, Miss. ¿Cuáles son? Transeúnte. Transeúnte. Unte. ¿Cierto? Ahí. Transeúnte. Muy bien. Ay. A ver. Muy bien. A ver, ahora, Wilmer, la palabra sílaba tiene 3 sílabas. ¿Cómo se le conoce? Miss, no la escuché. La palabra sílaba tiene 3 sílabas. ¿Cómo se le conoce a las palabras que tienen 3 sílabas? 3 sílabas, Miss. Trisílaba, ¿cierto? Trisílaba. Trisílaba. Muy bien. A ver, entonces, a ver, vamos a conocer su estructura contigo, Wilmer, de la palabra sílaba. A ver, ¿con cuál? Con la pluma. A ver, la primera sílaba, que es sí. A ver, sí, ¿qué tiene? Cabeza, cima o coda. La S, ¿qué es, Wilmer? La cabeza. La cabeza. La I. ¿La I qué es? ¿La I qué es, Wilmer? Wilmer, ¿estás ahí? A ver, Rafael. Miss Esima. Ya, a ver, con Elvis Álvarez. ¿Cuál es tu nombre, linda? Disculpa. Luz, Miss. Ah, ya, Luz. A ver, contigo, Luz.
es cima, ¿verdad? Muy bien, entonces Sí, la Miss. primera sílaba que sí tiene cabeza y cima. La segunda, Luz, la L, ¿qué es? Perdón, Miss, no te escuché, mijita, estaba haciendo bulla. Ya, la L, ¿qué es? ¿Cabeza, cima o coda? Cabeza, Miss. Cabeza, La estima, Miss. cima, la B. Ahora en la tercera, ¿la B qué es? La cabeza. La Cima, Miss. cima. Muy bien, Luz. Ahora, Rafael. Gracias, Luz. Rafael, Sí, Miss. en la siguiente palabra, miércoles, tiene 3 sílabas. ¿Cómo se le conoce? Cuando la palabra tiene 3 sílabas, ¿cómo se le conoce? ¿Mm? Rafael. Trisílaba, Miss. Trisílaba, ¿ya? O polisílaba. Recuerden, si no me recuerdo el nombre específico, digo que es polisílaba porque tiene más de 2 sílabas, ¿ya? Ahora, Rafael, la M, ¿qué es? ¿Cabeza, cima o coda? Ay, Miss, no le escuché antes cuando está explicando. ¿Por qué? Ah, sí, hicimos uno con tu compañera. A ver, conmigo, ¿ya? La M va a ser cabeza. ¿Por qué? Porque la M es una consonante y está antes de la vocal o de las vocales. Ahora, la I y la E, ambas son cima, ¿ya? Acá hay cima compuesta también cuando aparece más de una vocal. Y la R es el coda, ¿ya? Cabeza antes de la vocal y coda después de la vocal. Cabeza y coda son consonantes siempre y la cima siempre va a ser una vocal, ¿ya? La única diferencia entre cabeza y coda es su posición. Cabeza va antes y coda va después, ¿ya? Ahora en la siguiente, a ver, Rafael. Ahora sí, la C, ¿qué será? Rafael. Estima, Miss. En la siguiente sílaba, en lo que ya te expliqué, la C, ¿qué será? ¿Cabeza, cima o coda? Coda, Miss. Coda, pero si está antes de la vocal. Recuerden que el coda va después de la vocal. Si está antes, es la cabeza. ¿Ya? No es coda, Rafael. ¿La O qué será? ¿Cuál de los tres, de las tres dentro de la estructura es siempre una vocal? ¿Cabeza, cima o coda? Guíate de los ejemplos. ¿Mm? Chicos. Rafael, por favor, ¿estás ahí? Sí, Miss. A ver, la O, ¿qué será? Es la... A ver, Marcelina. Marcelina Milla. Marcelina. Y Sí, Micaela. profesora. A ver, Marcelina, por favor, necesito que me respondan, por favor, ¿ya? No me gusta estar llamando y nunca me responden. Marcelina, a ver, la O, ¿qué será? Cima, profesora. Cima. Rafael, por favor, presta atención que la siguiente palabra la hacemos contigo. La L, Marcelina, ¿qué será en la siguiente sílaba? ¿Cabeza, cima o coda? Cabeza, profesora. Cabeza. La E, Cima. cima. La S, Coda, profesora. coda. ¿Cierto? Coda, Son muy profesora. fáciles de identificar. Cabeza antes, cima en el medio y coda después de la cima.
Cabeza antes de cima, coda después de la cima. Cima siempre va a haber, mejor dicho, la vocal siempre va a haber en todas las sílabas. ¿Ya? Coda y cabeza son opcionales, porque no en todas vamos a encontrarla. Por ejemplo, en co no hay, solamente hay cabeza y cima, mientras que coda no hay, ¿cierto? Ahora sí, Rafael. Gracias, Marcelina. Rafael, lunes. Rafael. Miss, Ahora sí. A ver. Lunes, la palabra, la sílaba lu. La L, ¿qué es? Cabeza, cima o coda. cabeza, Miss. Cabeza. La U, Cima, Miss. cima. Ahora, siguiente sílaba. La N, ¿qué es? Cabeza, Miss. Cabeza. La E Cima. y la S, Coda. coda. Muy bien, Rafael. Ahora sí entendiste, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, muy bien. Muy bien, Rafael. Micaela. Miss. Micaela, la siguiente palabra. Mesa. La primera sílaba. Me. ¿Qué es la M? Cabeza. Cabeza. La E. La E. Coda. No, cima. Coda es siempre una consonante que va después. Vocal Cima, siempre va a ser cima. La S, Ya. ¿qué es en la siguiente sílaba? Coda. Cabeza, hija. Cabeza, porque está antes de la vocal. Recuerden que cada sílaba es independiente. ¿Ya? ¿Y la A qué Ya. será? La cima. Cima. A ver, una más. En transeúnte, la primera sílaba, tran. La T y la R, ¿qué son? Cabeza. Cabeza son ambas, son cabeza compuesta, ¿cierto? Y la A, Cima. cima. Y la N, La M. N. Que va después de la vocal. Coda. El coda. Ya te das cuenta, ¿no? Acá sí tenemos los tres elementos. Muy bien, gracias, Marcelina. Micaela. Ah, digo, Micaela, disculpa. A ver, Wilmer. Sí, Miss. A ver, terminamos contigo. La C. Mm, El siguiente sílaba. Cabeza. C. Cabeza es la S. La E. Cima. Siguiente sílaba. La U, ¿qué es? Cabeza. Cabeza. Después sigue cima. No. La U, acá, en la UN, Es cabeza. no es cabeza. Cabeza es una consonante, la U es una vocal. Sí, es cola. Es cima. No es coda. Coda y cabeza siempre van a ser consonantes. ¿Ya? La cima siempre va a ser una vocal. Acá, por ejemplo, no tenemos cabeza, pero sí vamos a tener coda, que es la N, ¿cierto? Ujú. Ya, Wilmer, la siguiente, la última, la T, ¿qué es? Cabeza. Cabeza. ¿Y la E? Cima. Cima. Muy bien. ¿Fácil o no, chicos? ¿Fácil o difícil? Fácil, profesor. Fácil, Miss. Sí, Miss. Fácil. Fácil, ¿verdad? Muy fácil. Ahora, para último, para irnos, ¿ya? A ver, estas palabras. Vamos a hacer las tres de estas, ¿ya? Agregar. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, Miss. Tiene tres Tres, sílabas. Miss. Agregar, ¿cierto? Siguiente palabra, convertir. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, Miss. 3, Miss. Convertir. Vertir. Siguiente palabra, forma. 2. ¿Tiene? 2, Miss. Forma. Muy bien. A ver, esas palabras.
la primera, agregar, tiene 3 sílabas, se le conoce trisílaba. Ahora, la primera sílaba es una A. ¿Qué será? Cabeza, cima o coda, cualquiera. Cima, Hola. Miss. Es cima, solamente cima. ¿Por qué? Porque es una vocal. Así esté sola, siempre va a ser cima, porque es vocal. ¿Ya? Ahora, en la siguiente sílaba, en la gre, ¿qué tenemos? Cabeza, Miss. Cabeza, la G y la R. ¿Y la E? Cima. Cima. Ahora, en gar, la G, ¿qué es? Cabeza, Cabeza, profesora. Miss. Cabeza, la A, Cima, profesora. Cima. cima, y la R, Coda, profesora. Coda. coda. ¿Se dan cuenta que acá, por ejemplo, en la primera sílaba solamente hay cima, en la segunda sílaba hay cabeza y cima, pero en la tercera sí hay los 3, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, es opcional la cabeza y el coda, pero cima hay en los 3, ¿ya? Ahora, siguiente, con la C, ¿qué es? Cabeza, Miss. Cabeza, la O, Cima. cima, la N, Coda, Miss. coda, la V, Cima, Miss. la V, ¿qué es? Cabeza. Cabeza, la E, Cima, Miss. Creo. cima, y la R, el coda, ¿cierto? La T va a ser cabeza, la I es cima, y la R es coda. Coda. ¿Ya? Siguiente. En for, ¿qué tenemos? Cabeza, F, profesora. ¿qué es? Cabeza, profesora. Cabeza, la O, Cima, profesora. cima, la R, Coda, profesora. coda. La siguiente, M, Cabeza, profesora. cabeza, la Cima, profesora. cima, ¿cierto? Entonces, ahí se nota claramente que en todas yo tengo cima, más no tengo en todas cabeza y tampoco tengo en todas cima, ¿cierto? Entonces, esas de ahí son opciones. Muy bien. Hasta aquí, ¿todo claro, chicos? Sí, Miss. Sí, ¿No? Miss. ¿Alguna duda? No, Miss. Solo una pregunta, Miss. Dígame. Nos ha dejado tarea. ¿Ya? Sí, ¿Y les eso dije cómo que lo me vamos a enviaran a hacer? mi WhatsApp. No Solamente me he la- visto que algunos me han enviado. ¿Cuál es el número, Miss, para poder enviarle? Que no A sé. ver, mi número es 952 Ya, Miss. 20 26 50. 952 20 26 50. Ya, muy bien. Miss, Entonces, ya, muy bien. Entonces, el día de hoy hemos hablado sobre la sílaba, ¿cierto? Que es aquella separación que nosotros le vamos a dar a una palabra, pero que al pronunciarla solamente se va a emitir en un solo tono de voz, ¿cierto? Hay diferentes tipos de nombres dependiendo el número, la cantidad de sílabas. A partir de 2 sílabas a más se le conoce como polisílaba. Y palabra que solamente tenga una sílaba se le conoce como dijimos. ¿Cómo dijimos, chicos? Se le conoce como monosílabas, ¿ya? Monosílabas, ¿ya? Y de ahí en adelante, a partir de 2 a más, si no me conozco específicamente cada uno de sus nombres, yo puedo mencionar y decir que es polisílaba, ¿ya? Y dentro de ello también vimos la estructura de una sílaba que va a tener, que son 3, cabeza, cima y coda. Y cuando nosotros vamos a ver la estructura, debemos de analizar sílaba por sílaba, ya no por palabra, sino por sílaba. Y recuerden, cabeza antes de la cima y siempre va a ser una consonante, coda después de la cima, que también va a ser siempre una consonante, y la cima, que es el núcleo de la cabeza entre el coda y que siempre va a ser una vocal, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo claro, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Miss. El sábado, Miss.
¿Va a haber clase sábado o domingo? Se les va a informar, me parece que va a haber clases el sábado. El sábado se va a dar, ya el domingo para que no haya, no tengan libre, pero el sábado más seguro. Ya, mis. Pero de haber clases sí va a haber.